Queridos hermanos, es una alegría poder estar nuevamente con ustedes. Continuamos observando allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles algunas experiencias que pueden ser de utilidad para nuestra vida presente también. Allí en el inicio del capítulo número 4, en el verso número 2, encontramos este texto. Dice: resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos. Así que luego de aquel acontecimiento que nosotros destacamos, que es tan inspirador, un hombre tendido en el suelo que reclama ayuda y es ayudado no con aquello que no se tenía, sino con lo que se poseía, que era algo espiritual que provenía de los mismos cielos. Los apóstoles son el canal a través del cual Dios hace una obra extraordinaria en este hombre. Y todo esto nosotros lo estuvimos observando allí en el capítulo número 3. Pero ahora vamos a analizar un poquito las consecuencias, qué fue lo que sucedió con aquellos que fueron escuchando y recibiendo la información de este hecho incuestionable. Lo primero que vamos a destacar es que la instrucción atinada, ilustrada y apoyada con hechos concretos siempre será resistida por los religiosos radicales. ¿Qué queremos decir con este ampuloso título? Que cuando algo no se puede negar es innegable y las evidencias son claras, esto genera tal impacto en aquellos que piensan lo contrario e intentan convencer a la mayoría de que sus pensamientos son los correctos, una sensación de enojo creciente, que no siempre se manifiesta de la misma forma, pero que tenemos que tener muy en claro. El éxito, cuando comunicamos de manera incuestionable, con recursos apropiados, el Evangelio de Jesucristo, involucra también actitudes y pensamientos descalificatorios y enojo en muchos otros. Le doy un ejemplo concreto. En una familia disfuncional, un miembro se convierte, cambia de conducta, trata de evangelizar a sus seres queridos tienen que amoldarse a la nueva vida de este hombre o esta mujer renacido, y allí comienzan los conflictos. Los tires y aflojes, como decimos nosotros. Estos hombres estaban resentidos. La expresión es estar furioso, llegar a estar grandemente irritado. Había dos razones por las cuales estos hombres religiosos estaban irritados. La primera era que enseñaran, que impartieran habilidades y conocimiento. Esto queda muy claro porque ellos referenciaban toda su acción a Jesucristo. Ellos anunciaban que había salvación y vida eterna en Él, en el sacrificio que Él había llevado a cabo en la cruz. Pero además, anunciaban, es decir, daban a conocer ampliamente. Esto tiene más que ver con la difusión que con la instrucción. A veces nosotros en nuestra actividad de evangelizar, realizamos esta tarea de difundir quién es Jesucristo. Hablamos de Él sin entrar en detalles. Tenemos en alguna otra oportunidad un poco más de tiempo. Las situaciones se van dando y nosotros podemos avanzar en los detalles, explicar con mayor minuciosidad y referenciar algún rasgo de su personalidad a acciones concretas que Él ha tenido en nuestra vida. De esto se trata la instrucción, la comunicación de conocimientos y la impartición de habilidades. Estaban enojados por las dos cosas, porque estaban instruyendo a aquellos que ya estaban iniciados en el camino de Jesucristo, que estaban interesados en Él, y más que interesados, se estaban comprometiendo, abandonando progresivamente las filas del judaísmo, pero además estaban enojados porque lo continuaban haciendo con aquellos que aún se hacían presentes para llevar adelante los ritos de la ley. Con estos hombres reaccionarios, lamentablemente, hay que justificar el bienestar concedido a algún sufriente. Tenemos que dar explicaciones. Hermano querido, tiene que acostumbrarse usted a explicar a veces por qué hace algo bueno. Lo vuelvo al escenario del recién convertido. Tal vez usted reflexione en las cosas que le sucedieron a usted. Yo puedo reflexionar en algunas.
Mi padre, con quien yo tenía largas charlas, fundamentalmente por la noche, cuando él regresaba del trabajo, un día le dio vueltas al asunto y llegamos a las 3 de la mañana y me preguntaba, y quería interesarse, a ver si yo había perdido la cabeza, si alguien me había lavado el cerebro, si su hijo se había vuelto loco, esa sería la expresión. Pues dice allí el verso número 7, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Atrevidos, ¿cómo han incursionado en esto sin nuestra aprobación y tutela? ¿Cómo han tenido el descaro de tomar esta iniciativa? A veces en nuestra vida tomamos iniciativas, por supuesto, con el aval de la Sagrada Escritura, siguiendo principios bíblicos. No tenemos tiempo de pedir autorización. No tenemos tiempo de compartirlo con nuestros mayores. Si tenemos tiempo de compartirlo, hagámoslo, porque allí vamos a encontrar sanos consejos para hacer mejor aquello que pensamos hacer. Sin embargo, estos hombres, cumpliendo con sus responsabilidades, fueron el medio que Dios utilizó para un milagro. Los colocaron en medio y les preguntaron, estaban averiguando, estaban interesados en con qué autoridad, de dónde provenía esa capacidad, esa fortaleza que produjo este hecho incontrastable. Hay muchas cuestiones que suceden en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean, en las cuales Dios interviene y hace hechos sublimes, cosas extraordinarias. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? A veces yo me pregunto, si se sanó, ¿por qué incursionamos en la pregunta? ¿De dónde provino? Se sanó. Por supuesto que esto tiene que ser leído y pensado con cierta racionalidad en un tiempo en el cual muchas veces no se cumplen con algunos principios bioéticos a los cuales nos sometemos voluntariamente porque somos hombres y mujeres de Dios. Pero dicho esto y cerrando ese gran paréntesis, cuando se produce bienestar espiritual concreto y también cuando se produce bienestar físico concreto, démosle gloria y gracias a Dios. No tengamos una actitud inquisidora como estos hombres en el pasado. Era muy claro para los apóstoles. La bendición del bienestar concedido no era el detonante del anuncio. Ellos no estaban hablando de Jesucristo porque ahora tenían el recurso de que el Señor había permitido que el milagro sucediera. Ellos estaban hablando porque era su responsabilidad hacerlo. Y tenían autoridad delegada de parte de Dios para así hacerlo. Fueron examinados, mire, fueron cuestionados, se juzgaron sus acciones, el momento en que lo hicieron, el lugar donde lo hicieron, las razones por las cuales ellos hicieron lo que hicieron. Vaya, qué tremendo escenario. Mire si nosotros cada vez que tuviéramos que llevar adelante algo que el Espíritu Santo nos comunica, tuviéramos que exponernos a semejante escrutinio. Seguramente el reino de los cielos se ralentizaría porque estaríamos todos justificando por qué razón hemos hecho lo que hicimos. Nuestros mayores, que son sabios, muchas veces nos dan una palmada y nos abrazan cuando les contamos algunas cosas hechas, porque están absolutamente convencidos que son el resultado de la guía certera del Espíritu Santo. De esta manera tienen que ser hechas las cosas, con este ánimo de camaradería cristiana, de amor. Y cuando son hechas de esta forma, conforme a la palabra de Dios, hay gozo en el corazón de aquellos que hacen estas cosas, hay gozo en el corazón de quienes supervisan estas acciones, pero principalmente hay gozo en los cielos porque pecadores se arrepienten. Al parecer la idea aquí es que en vez de generar autoridad moral humana para ser escuchados, los apóstoles diferenciaban la obra de amor al prójimo de la instrucción. Para esta última tenían autoridad delegada que perdía vitalidad cuando pecaban desatendiendo a aquel que le solicitaba ayuda. Esto, aunque parece complejo, permítame un instante, se lo explico rápidamente porque esto es muy bueno, es muy interesante. A veces nosotros nos escudamos en la autoridad moral, es decir, hacemos algo por alguien para que nos dé, diríamos, permiso o, en su defecto, para que no resienta lo que nosotros vamos a decir.
los apóstoles iban a decir lo que tenían que decir con o sin aprobación de aquella concurrencia en aquel lugar, en el pórtico del templo. Lo que tenemos que decirlo. Lógicamente que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y hacerlo de la manera que Él desea que sea hecho. Pero ellos tenían muy en claro que para la enseñanza, para la impartición de conocimientos y habilidades, tenían autoridad delegada para eso. Pero tenían una responsabilidad indelegable en las obras de amor. Aquí tenemos que conciliar dos cosas que este fin de semana hemos estado escuchando y fueron explicadas con brillantez. Tenemos que unir, a ver, lo intelectual, lo doctrinal, con lo experiencial concreto, con aquello que forma parte de la acción concreta. No solamente basta con que sepamos que tenemos que amar al prójimo y enseñemos el amor al prójimo, tenemos que practicar el amor al prójimo. Mire, cuando usted practica el amor al prójimo, ya de hecho, ya de suyo, usted lo está enseñando porque muchas personas están observando de qué se trata esto que usted está haciendo. Me encontré días atrás con algunas personas. ¿Le cuento? ¿Quiere que le cuente? Mire, fue algo extraordinario. Me dio mucha alegría encontrarme. Yo iba haciendo mis ejercicios físicos, venía bajando por la Avenida España, es una arteria doble con un bulevar en el medio, que es el tramo final en el acceso o cuando uno sale de la ciudad antes de tomar la autopista. A lo lejos vi que la parte, la mano en la cual yo iba, estaba cerrada. Y lo primero que pensé es, pero otra vez cerraron el tránsito, estos muchachos, ¿por qué en vez de reclamar no se van a trabajar? Claro, lo que pasa es que cuando llegué, estaban cortando por una buena causa y con permiso, estaban por celebrar una fiesta del Día del Niño atrasada, vecinos del barrio. Y la persona que estaba cortando la calle era una jovencita que había vivido con nosotros en el hogar. Para mi sorpresa, con una sonrisa en su rostro, me recibió con felicidad, me abrazó, me dijo, tío, qué lindo verlo. Vino un auto que quería avanzar y le tocó bocina insistentemente, y la escena se transformó de inmediato. La que estaba cerrando el tránsito, es decir, la ex asilada del hogar, increpando al conductor. Lo hizo con tanta intensidad que no demoré mucho tiempo en darme cuenta que era una parodia. Eran conocidos. Instantes después de esta parodia, miro dentro del automóvil y había una jovencita. Y la jovencita sale de dentro del automóvil. Y la vi, y luego de un instante, porque la mente cuando ha pasado algunos años, usted sabe de qué estoy hablando, no recordamos con claridad. Otra jovencita que había vivido con nosotros, también con alegría, abrazándome y mostrándome ahora a su esposo, me lo presentó, y a su pequeño. La conocimos cuando tendría 16 o 17 años, y ahora con los 20 y tanto tenía su familia encaminada. Cuánto gozo sentí en ese momento de poder ser espectador de esa escena, del obrar de Dios. Dios obra de distintas maneras, en distintos momentos y en distintas circunstancias. No se pierda usted el privilegio de participar cuando Dios lo convoca. Mire, el tiempo pasa tan rápido que por ahí usted le dedica un ratito, pero fue el ratito necesario para que esa persona construya, como en este caso, una identidad que le permita seguir adelante con su vida. Cuando los argumentos son inconsistentes, la intimidación y el maltrato son actitudes corrientes. No se trata de tener siempre la última palabra o de ser tan sabios eh, con la finalidad de no experimentar obstáculos o la resistencia obstinada de aquellos que piensan diferente. Pero es importante que usted sepa que cuando lo suyo está anclado en la verdad, tiene muchas posibilidades de salir bien librado. Entonces los llamaron y les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. El reto. Una buena obra y un reto. Te callás la boca y no hablas más. Ahora, estos religiosos que se atrevieron a decir esto, estaban omitiendo que estos hombres hablaban porque Dios les había mandado hacerlo. No era justo que les reclamaran estos hombres a los apóstoles que se callaran porque la orden venía de arriba. Dios nos manda que comuniquemos la verdad.
que hagamos difusión del nombre de Jesús. Jesús es Dios, la persona del Hijo. Jesús es el Redentor del mundo. Jesús es aquel ser extraordinario, maravilloso, que nos amó a pesar de nuestras limitaciones y nuestras miserias. Este es Jesús. Él debe estar siempre en el centro de nuestra conversación con el incrédulo. Tenemos que buscar el camino para que el diálogo derive en una conversación espiritual. Pero aparte de ello, y sumándole al discurso, tiene que estar la acción. Ellos estaban resintiendo el habla de los discípulos, es decir, su pronunciamiento, pero también la enseñanza, la explicación, y también, como en el verso anterior, el anuncio, la proclamación. Los auténticos siervos de Dios se plantan frente a la intolerancia con argumentos concluyentes, aunque no siempre sean tenidos en cuenta. No debemos ser irrespetuosos, no tenemos que dejar de ser corteses, no enroscarnos en un enojo, porque estamos hablando y diciéndole al mundo que Jesucristo es el soberano Señor del cielo y de la tierra. Lo afirmamos porque estamos convencidos de ellos, pero tenemos que tener la tolerancia suficiente como para aceptar que muchas personas no piensan como nosotros pensamos y no actúan como nosotros debiéramos siempre actuar. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Había un hecho concreto. Estos hombres habían visto cómo Jesucristo había actuado en los días de su carne. Tenían fresco y vivo en el recuerdo cada una de las acciones que el Señor Jesús realizó mientras estuvo con ellos. Podían repasar en su recuerdo esos tiempos de instrucción en los cuales el Maestro les había dado indicios de cómo debían ellos comportarse y conducirse. A veces iban con todos los recursos necesarios a hacer una obra, otras veces tenían que ir con tan solo algo para experimentar cierta escasez, con la finalidad de que esta prueba fuese sobrellevada y pudieran descubrir el poder auténtico de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad. Para Saulo esta experiencia era corriente, era diario, tenía que comprender que el poder de Dios se manifestaba en su debilidad. El Señor te ayude y me ayude para poder, en este tiempo de tanta confusión, continuar hablando de Jesucristo a las personas que ignoran quién Él es. Pero por sobre el anuncio, para el cual tenemos autoridad delegada de parte de Dios, hablamos en nombre de Jesucristo, le podamos sumar, porque Dios así lo ha determinado, la acción. Tenemos que amar al prójimo. Cuando sumamos el discurso a la acción, lo que nosotros producimos en mérito de la gracia divina es incuestionable. Y el Espíritu Santo lo toma para quebrantar el corazón de aquellos que aún se mantienen lejos de la gloria y de la gracia de Dios. Que el Señor te ayude a reflexionar en estos versos que hemos compartido en este ratito, para que los puedas aplicar prácticamente en tu vida. ¿Cuándo? A partir de ahora. Que sea así para la gloria y la honra de Dios.